Bueno, pues vamos a empezar invocando al Espíritu Santo, que Él nos haga entender la palabra que Él mismo inspiró y que nos ayude no solo a entenderla, sino a poder llevarla a nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que infundiste tu espíritu en el corazón de tus discípulos, enciende ese mismo espíritu en nuestros corazones para que sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos dando pasitos en el Evangelio de Lucas, que sabéis que es el que corresponde en este ciclo litúrgico, ciclo C, de leer los domingos, recogiendo un poco lo que visteis el otro día. Lucas recopila, como dice él al principio del Evangelio, y pone en orden lo que los testigos han transmitido. Es decir, Lucas era pagano, y cree que era discípulo de Pablo, y se convierte no dentro del judaísmo, y eso hace que tenga una peculiaridad, y es que recopila los datos en torno a Jesús abriendo ese mensaje al universo entero, no solo al pueblo judío. Hay otro evangelio, por ejemplo Mateo, que era judío, pues subraya mucho lo que son las instituciones judías a la hora de hablar de la acción de Jesús. Lucas subraya, lo vamos a ver también en el texto que vamos a leer hoy, digamos la universalidad del mensaje de Jesús, empezando por él, que no es del pueblo judío, ha recibido también ese mensaje. Y todo lo que recopila lo hace para apuntar a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Por eso todos los personajes que visteis el otro día en la genealogía son anticipos, se dice en teología, son tipologías de aquel que es el Salvador, que es Jesucristo. Todos tienen algún rasgo que apuntan al Mesías, pero ninguno de ellos cumple la promesa del Señor. El Evangelio de Lucas lo que va haciendo es recopilar todos esos acontecimientos y esos personajes que apuntan a aquel que sí es el Salvador. Es decir, va preparando la venida del Mesías. Sabéis que Lucas junto con Mateo son los dos evangelios que hablan de la infancia de Jesús. Marcos empieza con el bautismo y la llamada a la conversión, y Juan empieza con el prólogo, el testimonio de Juan, el bautismo y la predicación. Recoge, antes del texto que vamos a leer, en el capítulo 4, recoge la escena de la infancia, del bautismo y de las tentaciones. Si habéis leído ese texto, y si no, yo recomiendo que lo leáis para enganchar con el que vamos a leer ahora, nos sitúan en cómo va a ser la misión de Jesús. El bautismo y las tentaciones ya nos dan una clave de cuál es la misión y cómo va a realizar la misión Jesucristo. ¿Por qué? Porque tanto las tentaciones como el bautismo, Jesús no se presenta como un Dios poderoso que va manifestando su gloria, sino que se presenta en la cola de los pecadores. De hecho, él va a bautizarse y estando entre los que iban a bautizarse, el Espíritu descendió sobre él y se oyó la voz del cielo, etc. Es decir, y las tentaciones, podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús va al desierto a ser tentado?
Si Él era el Hijo de Dios, no experimenta la tentación, va a luchar con nosotros y va a luchar por nosotros. Es decir, los capítulos previos están diciendo cómo va a realizar la misión Jesús, ¿vale? Que no lo va a hacer desde arriba, sino haciéndose uno de nosotros. Los padres de la Iglesia tienen una expresión: Dios se ha hecho hombre para que el hombre pueda llegar a ser como Dios. Dios se ha bajado. Hay un texto de San Pablo, Filipenses 2, que indica este bajamiento. Cristo, a pesar de su condición divina, no hace alarde de su categoría, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo. Pues eso mismo es lo que dicen estos capítulos previos. El bautismo, las tentaciones, para proclamar, en el texto que vamos a leer, que Él es el Mesías. Pues lo leemos. ¿Quién se atreve a leer capítulo 4, versículos 14 al 30? Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 30. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Bueno, teniendo de fondo este texto, hola, vamos a hacer un momentillo de silencio, preguntándonos dos cosas que nos sitúan en el texto y que luego, digamos, darán sentido a lo que significa el texto, ¿no? Siempre que leemos un texto tenemos la tentación primero de preguntarnos qué tengo que hacer. Y lo primero que un texto de la Escritura nos dice es qué me dice de Jesús, qué me dice de Dios, qué está haciendo Jesús aquí. Y en segundo lugar, ¿cuál es la reacción de la gente ante la predicación de Jesús como ante los milagros? Hay reacciones diversas, ¿no? Después nosotros nos podemos ver en esas reacciones y nos debemos ver en esas reacciones. Pero ahora vamos a hacer medio minutillo de silencio para situarnos en esto. ¿Qué me dice este texto de Jesús en lo que está haciendo y cuál es la reacción de la gente?
Bueno, el texto tiene varios contenidos. En la primera parte, si os fijáis, Lucas está recogiendo lo que eran las tradiciones de la época de Jesús y lo que hacía cualquier joven de la época de Jesús, que cuando llegaban a la madurez se les concedía leer la palabra, el rollo, porque los textos estaban escritos en un rollo que se desplegaban, y él elige el texto del profeta Isaías. El profeta Isaías es uno de los profetas que más explícitamente habla del Mesías y de cómo será el Mesías. Si recordáis, el profeta Isaías se usa tanto para hablar en Navidad, Isaías el que profetiza en el capítulo 7, mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, como en el tiempo de Semana Santa, los cánticos del siervo de Yahvé. Mi siervo justificará a muchos, cargado con nuestros pecados subía al leño. Es decir, el profeta Isaías era, digamos, de los que más anuncian cómo será el Mesías. Lo lee Jesús y hasta ahí todo va bien. Todo el mundo está de acuerdo en que están esperando al Mesías. Pero cita a otros dos profetas. Cuando la gente muestra su aprobación, después le echa en cara. Ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, y después habla de Eliseo. Y a partir de entonces se escandalizan. Yo pregunto, a ver, ¿por qué pensáis que se escandalizan? Porque la verdad que en el texto pasan de un extremo a otro. Están escuchando con alegría que bien, al hijo de José y de María, que bien habla, ¿no? No ha escogido el profeta Isaías, que es uno de los que más nos gusta, y de pronto todos se enfadan. Efectivamente, porque Elías y Eliseo hicieron milagros a gente que les acogieron, que no eran de Israel, porque la gente de Israel no lo acogió. Por eso dice, muchas viudas había en los días de Elías y hubo una gran hambre. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, fuera de Israel. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Es decir, le echa en cara su incredulidad. Y como he dicho antes, Lucas abre a que la salvación no es exclusiva del pueblo de Israel, que está abierta a los pueblos que quieran acogerlo. Está abierta, es decir, ¿cuál es la condición para recibir la salvación? ¿Eh? Bueno, en aquel momento que fueran de Israel, ¿no? No, digo en general, no, a partir de Jesucristo. sí. ¿Cómo se acoge la salvación? ¿Perteneciendo a un pueblo o creyendo en Jesús? Claro, es decir, lo que se nos pide para entrar en la salvación es la fe. Y por eso ellos no tienen fe y no acogen el mensaje que está dándole Jesús. Pero más aún, bueno, ¿por qué pensáis que se escandalizan entre el mensaje que está dando, aparte de que era para extranjeros? O dicho de otra manera, ¿por qué nos escandalizamos nosotros a lo mejor en alguna predicación? Bueno, porque el cura habla muy mal, que también puede ser, o porque lo que ha dicho me ha sentado mal. ¿Y cuándo nos suele sentar mal algo? Nos dicen algo que no. Y desacreditando al otro. Y cuando
tenemos un prejuicio contra el otro, en el fondo le estamos cerrando nuestro corazón. Bueno, pues eso es lo que le ocurre a la gente de su pueblo, curiosamente, ¿no? Todos en la sinagoga se pusieron furiosos y no solo se enfadan, y lo llevaron a un precipicio con la intención de despeñarlo. Un poco salvajes sí que eran, ¿eh? O sea, no se conformaban con insultar y con decir, anda hijo, vete a tu casa. No se indignaron Se realmente. indignaron con intención de despeñarlos, ¿no? O sea, les tocó la médula, digamos, del fanatismo. ¿Por qué? Porque les tocó la médula de sus creencias, de la ley de Moisés, y eso es muy curioso porque le pasa en el pueblo de Israel a muchos que reciben de Jesús la enseñanza y los milagros. O sea, están esperando un Mesías, pero no aceptan que este sea el Mesías. ¿Por qué? Porque se habían hecho seguramente un Mesías a su medida. O sea, el Salvador tiene que ser así, así, así. ¿Cómo va a ser un Salvador que se ha hecho pequeño para salvarnos? ¿Cuál es el escándalo de Judas? Que nosotros pensábamos que este era el Salvador y lo van a matar. Yo creo que salvación es esta. Si además no tiene bienes, es pobre. Muchas veces nos hacemos a Dios a nuestra medida. Y cuando hacemos un Dios a nuestra medida, todo lo que Dios nos dice nos sienta mal. Bueno, esa sería la primera parte. Pero hay otra parte que, digamos, es transversal, que es la presencia del Espíritu Santo en todo este pasaje y en todo el Evangelio de Lucas. De hecho, se suele decir que el Evangelio de Lucas es el Evangelio del Espíritu Santo. Desde el principio, la concepción de Jesús en el seno de María es por obra del Espíritu Santo. En el bautismo le unge el Espíritu Santo que baja en forma de paloma. Y aparece muchas veces en el Evangelio esta expresión movido por el Espíritu, subió a Jerusalén. Movido por el Espíritu, fue a Getsemaní, movido por el Espíritu. ¿Y esto qué quiere decir? El Espíritu Santo aparece ya en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se revela, digamos, el misterio de la Santísima Trinidad. Nosotros, desde la fe en Jesús, sí podemos hacer una lectura del Antiguo Testamento, de manera trinitaria. El Espíritu aparece sobre las aguas en el momento de la creación. El Espíritu aparece acompañando a los profetas. Por ejemplo, Ezequiel está esperando una prueba del Señor y está esperando que venga el Espíritu del Señor para que le dé fuerza para la misión, y lo espera en el estruendo, en el trueno, en el rayo, y se hace presente en una brisa suave. Y lo reconoce en una brisa suave. El Espíritu aparece en el Antiguo Testamento acompañando al pueblo de Israel en el desierto. Hay distintas simbologías. Hola. Uno de los símbolos del Espíritu es la nube que acompaña al pueblo de Israel por el desierto. La nube que se posa sobre Jesús en la transfiguración. El Evangelio de Lucas, digamos que hace como tres momentos del Espíritu. El primero, digamos, oculto en el Antiguo Testamento, guiando al pueblo de Israel desde la creación hasta la llegada a la tierra prometida. El segundo momento es acompañando a Jesús, que es lo que recoge el Evangelio de Lucas. Toda la obra de Jesús es al mismo tiempo acción del Espíritu Santo. Pero hay un tercer momento, que es acompañando a la Iglesia.
y ese es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es un paralelismo con el Evangelio. Así como el Espíritu acompaña a Jesús durante toda su vida, el Espíritu acompaña a la Iglesia en su primera expansión y la sigue acompañando. De hecho, nosotros estamos viviendo el tiempo del Espíritu. Desde Pentecostés hasta ahora nosotros estamos guiados por el Espíritu. El Espíritu es el que hace eficaz todo en la Iglesia. Lo sabréis lo que significa la epíclesis. ¿Habéis fijado que en misa el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino? En todos los sacramentos hay una invocación del Espíritu. Que no es un teatro, es real. Es que si el Espíritu Santo no actúa, el pan y el vino sigue siendo pan y vino. Pero se invoca el Espíritu Santo para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de ese. Igual que se imponen las manos para que la misericordia del Señor perdone los pecados a este penitente. Igual que se imponen las manos ante un enfermo antes de ungirlo. En todos los sacramentos primero hay una imposición de manos, una epíclesis, una invocación del Espíritu. Bueno, pues el Espíritu Santo aparece progresivamente en el Evangelio de Lucas. En los otros evangelios, en Marcos, por ejemplo, aparece muy poco el Espíritu Santo. Los evangelios, sabéis que no se escribieron todos al mismo tiempo, ni se escribieron de seguido, digamos, ni se escribieron mientras Jesús estaba haciendo las cosas. Nosotros tenemos ahora mentalidad de WhatsApp y pensamos que lo que existe es foto y te lo mando. O hago un vídeo, mira lo que está pasando. Y pensamos que los evangelios primero fue tradición oral. Es decir, hubo la logia que se llama, los ciclos de la vida de Jesús que se aprendían de memoria. Los ciclos de los milagros, las parábolas, las enseñanzas, las oraciones, y se aprendían de memoria. Y llegó un momento en que cuando se extiende la Iglesia se ve la necesidad de ponerlo para escrito para que el mensaje sea el mismo para todos. ¿Vale? Entonces el de Marcos es el primero que se escribe y es el más escueto. El Marcos, aparte de que es el más breve, es el más sencillo diciendo las cosas. Y el de Juan es el último. Y el de Juan es el que más desarrolla, digamos, la teología también del Espíritu Santo. En Lucas acompaña toda la vida de Jesús y en los Hechos de los Apóstoles toda la vida de la Iglesia. Pero Juan nos dice quién es el Espíritu Santo. Yo invitaría a que leyerais los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan. El discurso de la última cena, la oración en Getsemaní, capítulo 17, lo que dice, cuando yo me vaya, os enviaré el otro Paráclito. Él os enseñará la verdad. Él os enseñará todo lo que os queda por saber. Él os defenderá. Eso es lo que significa Paráclito. ¿Vale? Es decir, progresivamente la Iglesia va descubriendo quién es el Espíritu Santo. Y les pasa lo mismo a los apóstoles, que están escondidos por miedo a los judíos hasta que viene el Espíritu Santo y les enseña y les da valor y les da fuerza para predicar. Lucas presenta al Espíritu Santo en paralelismo con la vida de Jesús. Todo lo que hace Jesús en su vida pública y desde su concepción lo realiza por la acción del Espíritu Santo. Y en este texto en concreto dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Dice, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Es decir, Jesús se está manifestando a sí mismo como el Mesías. Mesías significa ungido. La unción es un signo que en Israel se hacía con aceite, con óleo, que se sigue haciendo con óleo en los sacramentos. El crisma que se utiliza en el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal es una unción del Espíritu. Es decir, Cristo se está dando a conocer como el Mesías ungido por el Espíritu.
Ya no es solo una unción material, sino que está consagrado por el Espíritu. Y al ser el ungido es el enviado. Pero uno puede pensar, pues eso mismo hacían los profetas, ¿no? Eran elegidos y eran enviados. Pero Jesús dice una palabra que es muy importante. Hoy se cumple. San Pablo en la carta a los Gálatas dice, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, el mismo Jesús está diciendo, ya estáis en la plenitud. No tenéis que esperar a otro. Todo lo que ha dicho Isaías, todo lo que profetizó Daniel, todos los profetas, hoy se cumplen. Hoy se cumplen. Porque además Jesús no es enviado solo a anunciar, sino que es enviado a anunciar y a salvar. Anunciar y salvar. Un profeta no puede salvar. Un profeta puede avisar, puede denunciar, puede prevenir, puede llamar a la conversión. Pero Jesús no solo anuncia, sino que salva. Es decir, en el fondo, digamos que se escandalizan también de Jesús porque les recuerda que la salvación es para los pueblos no judíos también, y porque él mismo se presenta como alguien mucho más que un simple hombre. Es decir, no se presenta solo como el hijo de José, sino como el hijo de Dios. Si recordáis, cuando lo juzgan en la pasión, este es el motivo de la condena. Ya no necesitamos otra prueba porque tú te llamas hijo de Dios, te haces igual a Dios. Y ese es el paso definitivo, digamos. Acoger a Jesucristo como hijo de Dios o no. Porque, a ver, acogerlo como un hombre bueno, como dicen los niños, eso está chupado. Anda que no hay hombres buenos. Mis vecinos son bastante buenos. Pero vamos, yo no le voy a entregar la vida a mis vecinos. Porque no me van a salvar. Seguir los ejemplos de una persona que por fuera se porta bien, pero reconocer que este es el Hijo de Dios y que solo este es el Salvador, pues muchas veces nos sigue escandalizando a nosotros. Porque de hecho muchas veces nos da complejo decir que Jesucristo es el único Salvador. Y pensamos, bueno, es que somos un poquito pretenciosos nosotros, ¿no? De hecho, ya en teología surgen hasta discusiones. ¿Y qué pasa con las otras religiones? Que no tienen valor. Es que Mahoma, Buda y eso no ayudan a salvar. Nosotros decimos que Jesús es el único Salvador. Que uno se puede salvar siendo fiel a la religión que ha recibido desde siempre, sí, pero nunca al margen de Cristo ni al margen de la mediación de la Iglesia, dice el Vaticano II. Es decir que nosotros reconocemos que Jesús es el único Salvador no es por soberbia, es porque si no fuera así yo no sería cristiano. Por tanto, la fe nos lleva a reconocer que Jesús no es un simple hombre, aunque sea muy bueno, el mejor de los humanos, no es simplemente el hijo de José, sino que es el Hijo de Dios. Bueno, si ese es el convencimiento, por ir un poco rematando la faena, yo haría dos preguntillas, a ver si somos capaces de responder algo, o por lo menos, si no respondemos todo, de llevárnoslas para pensarlas. La primera es, ¿qué relación tenemos nosotros con el Espíritu?
Porque si el Espíritu acompaña a Jesús en toda su vida, debería acompañarnos a nosotros, que somos seguidores de Jesús. ¿Realmente tenemos una presencia del Espíritu consciente y madura? Hay por ahí un librillo de un teólogo que se llama El Gran Desconocido, que es un tratado sobre el Espíritu Santo. Los cristianos tenemos muchas veces olvidado el Espíritu Santo. Es verdad que hay carismas dentro de la Iglesia que nos recuerdan, por ejemplo, los carismáticos, valga la redundancia, nos recuerdan que el Espíritu Santo está actuando. Lo que he dicho antes, que el Espíritu Santo es el que hace eficaz todo. Pero muchas veces no tenemos una relación consciente con el Espíritu. En gran parte porque no nos lo imaginamos. Yo digo de broma que no tenemos mucha relación con el Espíritu porque no lo sacamos en procesión. El día que se invente la cofradía del Espíritu Santo. Pero es fundamental. Entonces yo invito a que hagamos incluso oraciones al Espíritu Santo, como hemos hecho al principio. Al empezar el día, al empezar una tarea. Caer en la cuenta de que el Espíritu Santo es el que hace eficaz mi vida. Porque de hecho nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, dice San Pablo, pero no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el amor de Dios habita en vosotros. Pues ¿qué relación tenemos nosotros con el Espíritu? Y si tengo poca, pues pedirle al Señor ir creciendo en esa relación. En una anécdota de broma, yo he dado la asignatura de Trinidad durante unos cuantos años, tanto a los seminaristas como a seglares. Y una vez una señora que terminó la asignatura de Trinidad, era sevillana, era muy graciosa, me dijo, ay padre, me ha metido usted en un lío. Y yo, ¿por qué? Yo antes iba a la iglesia y decía, ay Señor, lo que yo te quiero. Y ahora voy a la iglesia y no sé a quién dirigirme. Si al Padre, al Hijo, al Espíritu. Dije, usted agárrese a Jesucristo, que le llevará al Padre con el Espíritu. No hay que comerse el coco, hay que unirse a Jesucristo. Y Jesucristo nos regala el Espíritu. De hecho, desde el bautismo hemos recibido el Espíritu para ser de la misma familia de Dios. Por eso nosotros podemos decir que somos hijos en el Hijo. El Espíritu Santo nos ha hecho de la familia de Dios. Pero eso hay que ir viviéndolo de manera consciente, pues para alegrarnos y para aprovecharnos de esa presencia. Que muchas veces no acudimos a Él porque no caemos en la cuenta de que estamos con Él. Y la segunda pregunta, bueno, no sé si queréis contestar algo de si realmente tenemos presente el Espíritu o lo tenemos escondidillo. Conmigo no, pero no tanto como por lo menos no tanto como debiera. Nos sale espontáneamente rezarle al Espíritu. Yo sí lo tengo presente. Me alegro mucho. Porque siempre, no sé, le pido al Espíritu Santo. No sé, si es verdad que hay una presencia que no solo es a Jesús, sino que de esa fuerza o, no sé, yo sí pienso y gracias al Espíritu, que a veces me gustaría imaginármelo, saber, no sé, tener una presencia física, porque siempre digo, esa fuerza, ¿no? Esa luz, esa... ¿no? Pero, pues esa es la imagen que tenemos, la fuerza, la luz, el fuego, la nube, la brisa. En el catecismo vienen recogidos símbolos del Espíritu Santo y son todo eso, toda esa imagen. Me ilumine. Viene de mi madre, siempre no. Sí, estupendo. Invocaba al Espíritu Santo. Yo lo detesto del Espíritu Santo, dice, no sabéis que soy templo. Sí. Eso sí lo tengo muy presente muchas veces. Ante cualquier cosa, somos templos del Espíritu Santo. Sí. No es importantísimo. Nunca con muchas veces tú rezando la vez y en lugar de rezar
el himno ese que viene, que muchas veces murió el mundo entero, y lo que sí hago es que hago el himno del Espíritu Santo. La secuencia. La secuencia. El Espíritu Santo, ¿vale? En lugar del himno, hago la secuencia del Espíritu Santo. Y de tanto repetido de menos. Muy bien. La repito muchas veces a lo largo del tiempo, luego con la calle porque soy lo que sea. Una parte bonita de una que empieza diciendo Padre con tu espíritu sobre mí. No sé si la veo, pero a mí me sirve mucho antes de empezar Sí. con esa canción. A mí me ayuda a cantarle al Espíritu Santo, aunque desafine por la mañana, pero... Yo a todas las horas. Porque es verdad que el Espíritu Santo es como... O sea, se le conoce más por contacto que por razonamiento. Es como... ¿quién sabe lo que es estar calentito en una hoguera? El que se acerca a la hoguera. Y cuando te acerca a la hoguera, experimentas el calor. Ahora, ¿puede hacer la fórmula química del calor que experimenta? Pues el que sepa química sí, pero el que no. Pero el calor es real. ¿Vale? Y el Espíritu Santo es realmente el que nos mete en la oración, el que nos hace vivir bien la liturgia, el que nos da fuerza para tener caridad con los demás. O sea, el calorcito de Dios, digamos, que nos introduce a nosotros en el mismo sentir de Dios, ¿no? Y en eso los sentidos ayudan también, no para dislocarlos, sino para centrarlos. Por eso, si os fijáis, la liturgia no es solo una oración interior, sino que es simbología. Porque los símbolos nos están expresando lo que creemos también. Las imágenes tienen sentido, los iconos tienen sentido, la cruz en el altar tiene sentido. Pero tiene sentido si lo vivimos con el Espíritu, claro. A mí me gusta sentirme guiado por el Espíritu Santo. Busco esa sensación, ¿no? de la que me da fuerza y me da seguridad. Cuando me siento que actúo porque está presente Él y que me está guiando, me encuentro a mí mismo, ¿no? Realmente, ¿no? Y veo el mundo de una forma más asequible. Veo a Jesús, veo la vida de Jesús, su comportamiento, su actitud en la vida, pues la comprendo mejor. Cuando soy capaz de percibir, ¿no? esa fuerza, ¿no? No lo invoco demasiado, no rezo excesivamente al Espíritu Santo, digamos, de forma, digamos, canónica, ¿no? Pero a mi manera sí lo hago y cuando alcanzo esa seguridad, pues lo gozo mucho. Seguro que habéis oído muchas veces lo que es el discernimiento de espíritus. Pues el Espíritu Santo es el que nos ayuda a discernir lo que Dios quiere para nosotros. Y para eso pone en nosotros lo que San Ignacio de Loyola llama mociones del espíritu. El deseo de algo bueno, el deseo de algo mejor. Uno puede estar viviendo bien, pero el Señor le mueve a algo mejor. Uno puede ser sacerdote y ser un buen sacerdote, pero puede sentir la emoción de dar tu vida en misiones, por ejemplo. Ahora hay que ver, ¿eso viene del espíritu o viene de mí que me quiero quitar de en medio? Por ejemplo, es una tentación, ¿no? Es decirle al obispo, lléveme allí, yo soy el más entregado, lo que quiere huir de la comunidad, que a lo mejor no te lleva bien, ¿no? Y hay que discernir, ¿esto viene del espíritu o viene de mí? Y San Ignacio habla de una serie de signos, y uno de los signos es eso, si realmente esto me mueve a más generosidad o a más egoísmo. Si esto lo estoy viviendo con alegría o con angustia, porque el Señor no quiere amargarnos. O sea, cuando el espíritu te mueve a algo, te da una alegría profunda, que no quiere decir que vayas saltando por la vida, sino la alegría de tener la certeza de que estoy haciendo la voluntad del Señor, de que estoy amando, de que estoy entregando la vida. Pues cuando uno decide casarse,
tiene esa certeza de que esta es mi vida. Cuando uno decide consagrarse, pues tiene esa certeza y esa alegría. Y si no tiene esa alegría, no dé el paso. Vale, pues el Espíritu Santo, dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Para que podamos clamar, dice, Abba, Padre. Es decir, el Espíritu es el que hace posible que nosotros vivamos la vida cristiana. Porque ¿quién de nosotros puede vivir los mandamientos? ¿Quién puede vivir las virtudes siempre y con entusiasmo? ¿Quién puede obedecer con alegría todos los días? Pues no. Hay días que lo llevas mejor y otros días que lo llevas peor, ¿no? Y el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Bueno, y una consecuencia, y sería la segunda pregunta, y con esto termino, es que nosotros también somos ungidos por el Espíritu. Jesús es el Mesías, solo Él es el Mesías, el ungido, pero nosotros hemos sido ungidos. Desde el bautismo hemos recibido la confirmación, hemos recibido una misión en la Iglesia y no podemos renunciar a ella. Sea grande o pequeña, o se considere grande o pequeña, porque al final grande es el que realiza su misión con caridad, no el que tiene más cargo en la Iglesia, sino el que de verdad es puente de vida de Dios para los demás, ¿no? Y ahí yo sí me preguntaría, y me pregunto a mí mismo, ¿qué obstáculos ponemos para anunciar la buena nueva a los demás? Porque está el paso de que nosotros estamos aquí porque somos cristianos. Hemos creído en el mensaje de Jesús, hemos acogido la buena nueva con nuestras limitaciones. Pero ¿qué me da miedo para anunciar el Evangelio a los demás? Porque muchas veces nos da miedo que nos señalen como cristianos, que nos reconozcan como cristianos. Wow, tío raro, macho. Hoy día. Eso son animales en extinción, ¿no? Pues ¿qué me da miedo? Porque ahí donde me da miedo, el Espíritu quiere venir a ayudarme. Si lo afronto yo solo, pues no solo tendré miedo, sino que viviré frustrado. Si me abra el Espíritu Santo, pues Él podrá hacer maravillas en nosotros. Me dará fuerza para decir una palabra de aliento, para hacerme presente donde tengo que hacerme presente, para perdonar a aquel que a lo mejor me hizo una trastada hace no sé cuántos años y sigo enfadado y no me acuerdo ya ni por qué, pero sigo enfadado. Y el Espíritu viene a sanarnos para poder darnos, ¿no? A partir del momento que Jesús proclama esto, no se queda escondido en su casa, sino que sale a cumplir la misión que el Padre le ha encomendado, que es anunciar a toda la gente la salvación, hasta el extremo, ¿no? Hasta el extremo de la cruz, ¿no? Bueno, pues yo invitaría a que os llevarais esas dos preguntillas en el corazón. ¿Qué relación tengo con el Espíritu Santo para ver cómo aplicarlo en mi vida? Si me falta esa relación, pedirle al Señor que aumente. Y la segunda, ¿qué obstáculos ponemos para anunciar a los demás la buena nueva, ¿no? Porque el Espíritu Santo también va con nosotros, ¿no? Y si está con nosotros es para anunciar a los demás. El Espíritu no es un tesoro que me guarde egoístamente. El Espíritu siempre mueve a darme a los demás, ¿no? Y un signo de que estoy viviendo según el Espíritu es eso, que me doy. De hecho, en teología se explica que el Espíritu Santo es la persona don, la persona regalo, la persona donación. Y que conforme más nos acercamos a Él, más hace que nosotros nos entreguemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esas dos preguntillas podríamos rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó y que el Espíritu nos concede decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.